Nunca pensé que algo tan cotidiano pudiera romper mi vida en silencio. Durante años, creí que lo que sentía era simplemente parte de la edad, del estrés, o de alguna preocupación pasajera, pero lo que me pasaba era mucho más profundo. No era solo que me costara dormir, era como si alguien me hubiese robado el derecho a descansar. No encontraba paz ni siquiera con los ojos cerrados. Todo comenzó de forma sutil. Al principio, tardaba más de lo habitual en conciliar el sueño. Luego, empecé a despertar en mitad de la noche, sin razón aparente, con el corazón acelerado y la mente encendida como si fuese mediodía. Me decía a mí mismo que era normal, que todos pasaban por eso de vez en cuando, pero noche tras noche, mi descanso se volvió un campo de batalla. Lo curioso es que yo me achacaba la culpa. Me decía, te alimentas mal, trabajas mucho, piensas demasiado. Cambié mi dieta, apagué las pantallas, medité, hasta conté ovejas. Y nada funcionaba. Mientras tanto, mi esposa me miraba preocupada cada mañana. Tienes ojeras profundas, pareces más cansado que cuando te fuiste a dormir, me decía. Yo solo sonreía, fingía estar bien. Por dentro, sin embargo, sentía que algo me estaba apagando. No solo era el sueño, era mi estado emocional. Me volví más irritable, olvidadizo. A veces estaba hablando y olvidaba lo que iba a decir. O salía de una habitación sin recordar qué había ido a hacer. Como un velo mental, no sabía si era ansiedad, inicio de depresión o una combinación de ambas. Me sentía desconectado de todo, incluso de mí mismo. Recuerdo una noche en especial. Me acosté a las 10, con la esperanza de dormir por lo menos 5 horas, pero a la 1:43 de la madrugada, abrí los ojos de golpe. No había ruido, no había pesadillas, pero algo me despertó, una angustia interna. Me senté en la cama, miré al techo y sentí una presión en el pecho. Era como si algo invisible estuviera posado sobre mí. Esa noche, caminé por la casa descalzo, como un fantasma. Me miré en el espejo del baño y no me reconocí. Parecía un extraño, un hombre mayor, pálido, derrotado, y todo seguía igual durante el día. Las personas me hablaban y yo no lograba prestar atención. Mi nieta me contaba sus cosas del colegio y yo apenas reaccionaba. Mi mente estaba embotada, mis pensamientos eran lentos. Sentía que vivía dentro de una nube gris y densa. Pasé por varios médicos. El primero dijo que era insomnio. Me recetó unas pastillas. Dormí como un tronco las primeras noches, pero al cabo de una semana, ya no hacían efecto. El segundo médico me dijo que podía ser estrés postraumático, aunque yo no había vivido nada tan traumático. ¿O sí? Empecé a cuestionarme cosas del pasado, heridas no sanadas, pérdidas que nunca había enfrentado, pero ninguna terapia me devolvía el sueño perdido. Un día, mi hermana me dijo algo que me hizo pensar. ¿Te has dado cuenta de lo que consumes a diario? A veces no es lo que pasa en la cabeza, sino lo que entra al cuerpo sin que te des cuenta. Y ahí comenzó una nueva etapa de investigación. Revisé todo, lo que comía, lo que bebía, incluso los aromas del ambiente. Fue entonces cuando descubrí algo impactante, un hábito aparentemente inocente, que repetía cada noche con la mejor de las intenciones. Estaba siendo el verdadero culpable de mi insomnio. No puedo adelantarlo aún, porque esa revelación pertenece a otra parte de esta historia, pero lo que sí puedo decir es que, durante años, viví prisionero de algo tan simple, tan común, que nadie a mi alrededor habría sospechado. En ese momento entendí, me habían quitado el sueño, la paz. Y ni siquiera lo sabía. El enemigo estaba dentro de casa, dentro de mí. Pasaron semanas y meses. El insomnio se convirtió en mi sombra, en un huésped que no se iba. Cada noche era un ritual de frustración. Me acostaba esperando encontrar descanso, pero lo único que encontraba era el eco de mis pensamientos golpeando las paredes de mi mente. Comencé a envejecer de manera acelerada. No era solo el rostro que se marcaba con líneas más profundas o las ojeras que se volvieron permanentes, sino la forma en la que mi cuerpo empezó a fallar. Mi sistema inmunológico se debilitó, me enfermaba con facilidad, mi presión arterial oscilaba sin explicación. El médico me dijo que probablemente era estrés,
pero yo sabía que el verdadero enemigo era el silencio de la madrugada. Intenté de todo: infusiones de hierbas, meditación, dejar el café, ejercicios de relajación. Incluso dormí con música de lluvia y sonidos binaurales. Nada funcionaba. Cada recomendación era un pequeño hilo de esperanza, mas todos se rompían al llegar las 3 de la madrugada, la hora en que, sin razón alguna, me despertaba sobresaltado como si alguien me hubiese sacudido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo el cuerpo el que estaba siendo destruido, era mi mente. Comencé a olvidar cosas, palabras simples, nombres de personas queridas. Tenía lagunas mentales que antes no existían. Mi paciencia disminuyó, me volví irritable, me alejé de mis nietos porque sentía que no podía lidiar con el ruido o la energía de la infancia. Y lo más extraño, empecé a ver cosas, sombras, movimientos sutiles en el rincón del cuarto. No sabía si era producto del cansancio o algo más, pero una noche, mientras miraba fijamente el ventilador del techo girar lentamente, sexta una figura parada junto a la puerta. No se movía, no hablaba, pero estaba allí, y por primera vez, sentí un miedo que no era racional, era instintivo, primitivo. Fui al psiquiatra, me recetaron ansiolíticos, me dijeron que mi mente necesitaba ayuda, y yo lo sabía, pero algo dentro de mí me decía que el problema era más profundo, que esto no era solo una cuestión química o psicológica. Algo, en algún momento de mi rutina diaria, estaba afectando mi alma. Recordé lo que una amiga me dijo tiempo atrás: lo que consumes en silencio, te consume en silencio, y eso me golpeó fuerte. Revisé cada costumbre nocturna, cada hábito antes de dormir, y fue ahí donde descubrí la raíz de todo. Ese ritual que parecía inocente, ese té que tomaba todas las noches desde hacía años, ese que me recomendaron como calmante natural, tenía una mezcla de ingredientes que, al investigar a fondo, descubrí que no eran tan inocentes como parecían. Uno de ellos alteraba la producción natural de melatonina, otro afectaba los receptores GABA en el cerebro. Lo que comenzó como un intento de descansar, se convirtió en un sabotaje silencioso contra mi descanso. Me sentí traicionado, no por alguien más, sino por mí mismo, por confiar ciegamente, por no investigar, por pensar que lo natural siempre es seguro, y me dolió más aún saber que había pasado años prisionero de algo que yo mismo elegí consumir. Después de eliminar completamente esa infusión de mi vida, los cambios no fueron instantáneos. El cuerpo tarda en sanar, pero poco a poco, las noches comenzaron a ser menos hostiles. Dormía 4 horas, luego 5, luego 6, las sombras desaparecieron. Las figuras, que creía alucinaciones, no volvieron. Empecé a recuperar mi memoria, y con ella, mi paz. Hoy, al mirar atrás, entiendo que el insomnio fue solo el síntoma. La verdadera enfermedad fue la desconexión que tuve con mi propio cuerpo, con mi intuición. Vivimos en un mundo donde confiamos demasiado en etiquetas e indicaciones sin escuchar lo que realmente sentimos. Si tú, que estás leyendo esto, llevas tiempo sin dormir bien, no ignores las señales. A veces, la causa no está en tu mente, está en tu taza, en lo que comes, en lo que escuchas, en lo que consumes sin darte cuenta. Dormir no es un lujo, es una necesidad, y nadie merece vivir una vida a medias por no poder descansar. Yo estuve ahí, me destruyó, pero también aprendí que siempre se puede volver, incluso de las noches más oscuras, rasado de rutina. Después de haber recorrido ese largo camino de descubrimientos amargos, donde comprendí que mi insomnio no era una enfermedad sino una consecuencia de algo que consumía diariamente, sin cuestionar, llegué a un punto en que ya no podía volver atrás. Mi mente había cambiado, y lo más doloroso de todo fue aceptar que permití, sin saber, que me arrebataran la tranquilidad más básica que un ser humano necesita, el descanso. Decidí que era hora de enfrentarme de verdad a lo que me habían ocultado durante tantos años. Empecé a investigar, a conversar con personas que, como yo, llevaban años sin dormir bien. Cada historia era un espejo, cada testimonio era como volver a escucharme, en diferentes voces y contextos. Un denominador común se repetía: lo que consumimos sin cuestionar, lo que nos venden como saludable,
puede ser precisamente lo que nos está destruyendo por dentro. Fui al médico. Esta vez no acepté la solución fácil, no pedí pastillas, quería entender. Y finalmente encontré a una doctora que me escuchó de verdad. Examinó mi rutina completa, desde lo que comía hasta la manera en que enfrentaba el estrés. Me pidió que anotara absolutamente todo lo que ingería, incluso los detalles sin importancia, como decía yo, como ese bendito té relajante que tomaba antes de dormir. Cuando vio aquello en la lista, me miró con seriedad. Este té, me dijo, está en estudios recientes por alterar los ciclos de sueño. No es el ingrediente principal, sino un conservante que utilizan en ciertas marcas industriales. Algunos organismos lo metabolizan de forma más lenta, y eso altera el ritmo circadiano. Fue como recibir una bofetada emocional. Durante más de 10 años, yo mismo había estado suministrando a mi cuerpo el veneno que destruía mis noches. El insomnio era apenas la consecuencia. La raíz estaba ahí, en lo que yo creía que era inofensivo. Tomé una decisión drástica. Saqué de mi casa todo lo que no pudiera entender en su etiqueta. Me volví más consciente. Cambié mi alimentación. Dejé de cenar tarde. Apagué las pantallas antes de dormir. Y lo más importante, volví a confiar en mis sentidos. En lugar de dejar que una etiqueta o una campaña publicitaria decidiera por mí, aprendí a escuchar a mi cuerpo. Los primeros días fueron difíciles. Era como desintoxicarme de un hábito profundo, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Mi cuerpo empezó a pedirme descanso de manera natural. Ya no me despertaba a las 13:00 de la madrugada con el corazón acelerado. No tenía esas noches en vela llenas de pensamientos oscuros. Sentía una especie de reajuste interno. Y con ese cambio, algo más profundo ocurrió. Volví a soñar. Durante años no tuve sueños. Dormía, o mejor dicho, cerraba los ojos, pero no soñaba. Fue solo cuando mi cuerpo se sintió verdaderamente en paz que los sueños regresaron, como si esperaran pacientemente a que yo los mereciera de nuevo. Y con los sueños, vino la memoria. Empecé a recordar momentos felices de mi vida, mi infancia, mi juventud, incluso la sonrisa de mi esposa en nuestros primeros años de casados. Era como si el insomnio no solo me hubiese robado el descanso, sino también mi historia. Hoy no soy un fanático de las soluciones mágicas. No confío en ningún producto que se venda como milagroso. Aprendí, de la manera más dolorosa, que lo más dañino no siempre es lo que parece peligroso. A veces es aquello que tomamos cada noche con plena confianza. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo desde el fondo de mi alma: cuestiona, observa, escucha a tu cuerpo. No des por hecho que lo que te hace mal es externo o misterioso. A veces está justo ahí, en lo más cotidiano, en lo que haces sin pensar. Y si estás pasando por algo similar, si llevas meses, años, sin poder dormir como antes, no ignores esa señal. Tu cuerpo te está hablando, y tal vez, solo tal vez, no es una enfermedad lo que tienes, es una advertencia. Yo recuperé mi paz, pero me tomó tiempo, lágrimas y aceptar que, durante años, fui cómplice inconsciente de mi propio sufrimiento. Ojalá tú noté yo ya no era el mismo. Después de semanas sin dormir bien, de noches llenas de sobresaltos, sudor frío y una sensación de vigilancia constante, había llegado a un punto de ruptura. Había intentado todo: medicinas naturales, consultar médicos, cambiar mi dieta, dejar el café, incluso meditar. Pero nada parecía arrancar esa presencia oscura que se escondía detrás de mis párpados cada vez que los cerraba. Una noche, mientras observaba el reloj marcar las 2:58 alto, sí, otra vez, esa maldita hora cercana a las 3, decidí que no podía continuar así. Mi cuerpo estaba al límite. Tenía alucinaciones durante el día, o al menos eso pensaba. Veía sombras en las esquinas, sentía que alguien me observaba detrás de la cortina, y en más de una ocasión, juraría haber escuchado susurros en la sala, pero al acercarme, el silencio volvía a dominar la casa. Fue entonces cuando decidí volver a la raíz de todo. Volví a aquel herbolario, el mismo donde había comprado el primer té, ese que parecía inocente pero que había desatado mi infierno personal.
La tienda ya no estaba. En su lugar, había una vidriera vacía con una hoja pegada en el vidrio, cerrado por mudanza. Pregunté a los vecinos, pero nadie recordaba haber visto esa tienda abierta. Algunos incluso me miraron como si estuviera inventando. Fue ahí que empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si todo esto era un delirio inducido por el insomnio? Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no era locura, que había algo real aconteciendo. Por eso, tomé una decisión radical, me deshice de todo en mi casa que tuviera relación con esos días, quemé los restos del té que quedaban escondidos en el armario, me deshice de las hierbas, de las velas, de los libros que había comprado buscando respuestas. Todo, me aislé por completo del mundo por una semana, y fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. Esa presencia que me vigilaba comenzó a debilitarse. Las noches seguían siendo inquietas, pero ya no eran una tortura. Empecé a soñar de nuevo, no con pesadillas, sino con recuerdos. Vi a mi madre, a mi padre, a mi infancia, cosas que había olvidado, como si mi mente, lentamente, estuviera reparando algo que había sido quebrado. Una madrugada, exactamente a las 3 alto, desperté y no sentí miedo, sentí silencio, un silencio absoluto, como si algo se hubiese ido definitivamente. Me levanté, caminé por la casa y me sorprendí, todo estaba en paz, ninguna sombra, ningún susurro, ninguna sensación de peso en el ambiente. Por primera vez en meses, me senté en mi sillón, miré por la ventana, y lloré, no de tristeza, lloré de alivio, de gratitud. Comprendí, entonces, que hay cosas que no se deben tomar a la ligera, que el cuerpo humano, la mente, el alma, son templos sagrados, y que, a veces, algo tan simple como un té relajante puede ser la puerta para energías que no comprendemos, que no controlamos. Yo no busqué eso, pero lo permití, y hoy, con la voz que aún me queda y con la lucidez que recobré, le digo a quien me escuche, no ignore los pequeños signos, no se ría de las intuiciones. Lo que parece insignificante puede, en realidad, ser el inicio de algo mucho mayor, y mucho más oscuro. Gas que esperar tanto,